Gastón Irigoyen, gracias por este ratito. Bienvenido. Hola, Paulino, muchas gracias. El hombre, yo digo el hombre del futuro, qué sé yo. Gastón, a ver, haceme rápido una historia, contale a nuestros amigos. ¿Dónde te formaste? ¿En la Argentina y en el exterior? Exactamente. Estudié Relaciones Internacionales en la Argentina, después tuve la suerte de ser una de las primeras 5 empleados de Google Argentina cuando se estaba armando la operación para América Latina. Google Argentina, exactamente. Desde acá armamos la operación para América Latina. Y bueno, tuve una experiencia ahí de 3 años. Luego emigré a Irlanda. Google en Irlanda tiene el headquarter para Europa, Medio Oriente y África, así que tuve otra experiencia de 3 años en Europa, en este caso trabajando para YouTube. YouTube es una compañía que había adquirido Google años atrás, la había hecho crecer, siguiendo mucho el modelo de tecnología de hacer crecer y crear grandes audiencias alrededor de esa plataforma, y luego era momento de convertirlo en un negocio, así que nosotros trabajamos en la monetización de YouTube, en convertir a YouTube en un negocio desde Europa, y eventualmente lo fuimos exportando a distintas partes del mundo. O sea que estuviste en Google, YouTube, fuiste partícipe de lo que nosotros denominamos la generación Google casi cotidianamente, esto de tener a un clic cualquier respuesta que uno quiera encontrar de planteos que tenga, y que eso trastoca la educación, trastoca nuestra vida todo el tiempo, etcétera. Pero además de YouTube, que es un poco el paradigma central de nuestros hijos, en el caso de los que tenemos chiquitos por debajo de los 10 años. Por eso te llamo un poco el tipo que ve el futuro antes que otros, digamos. Y ahora estás con el desafío de Naranja X, ¿se llama así? Naranja X, exactamente. Naranja X. Sí. Y sí, Naranja X es una fintech, es decir, una compañía de tecnología en la intersección entre la industria financiera y la industria tecnológica, ¿sí? ¿Por qué lo expreso en estos términos? Porque en el mundo de hoy todas las industrias tienen una capa de tecnología, ¿sí? Ya no hablamos solamente de la industria financiera, sino que finanzas más tecnología. No hablamos solamente del agro, sino que es agro más tecnología, educación más tecnología, gobierno más tecnología, turismo más tecnología. La tecnología está presente en todas las industrias y las va permeando, va generando una capilaridad en las industrias, obligándolas y también facilitando ese crecimiento, esa evolución y ofrecer mejores productos y servicios dentro de cada una de ellas, pero siempre con esta capa de tecnología que es lo que de alguna manera mueve el mundo y cada una de estas industrias y a nosotros como individuos y como sociedad hacia adelante. La Argentina está en la media, está por debajo, está por encima del desarrollo de esa tecnología respecto al mundo, ¿no? Mira, en líneas generales yo te diría que estamos por detrás, ¿sí? Es decir, cuánto incide la tecnología en cada una de nuestras industrias y cuánto incide la tecnología en cada uno de nosotros como seres humanos, todavía estamos varios pasos o varios años atrás de otras partes del mundo, ¿sí? En general, nosotros decimos que estamos un par de años atrás de Brasil, estamos 3 o 4 años atrás de Europa, 5 o 6 años atrás de Estados Unidos y en algunos casos atrás de Asia muchos más años. Dicho esto, en un aspecto donde creo que estamos muy bien posicionados es en el talento, ¿sí? Argentina tiene muy buen talento que es capaz de producir tecnología para el mundo. Obviamente muchos profesionales argentinos que trabajan en tecnología alrededor del mundo, pero muchísimos que trabajamos en la Argentina, para América Latina, para el mundo. Y esto se relaciona mucho con la ley del conocimiento, por ejemplo, que según mi entendimiento empieza a posicionar a la industria tecnológica y a la industria del conocimiento como uno de los grandes pilares a través de los cuales la Argentina va a ser relevante en el mundo, ¿sí? Después podemos argumentar, probablemente el campo siga siendo uno de ellos, la energía sea otra, y yo creo que cada vez más emerge esta economía del conocimiento que nos permite producir tecnología para el mundo, y en ese sentido somos muy, muy buenos. Gastón, en este sentido, ayer estuvo Sergio Kaufman aquí, a quien conocerás, titular de Accenture, y hablaba de los casi 10.000 empleados, de las exportaciones por más de 6.300 millones de dólares de servicios, etcétera, de tipos que acá administran pozos petroleros en cualquier lugar del mundo, desde Argentina, etcétera, que manejan 2 idiomas, cuanto menos, algunos 3 y otros 4. Da la impresión que en la Argentina todo eso no deja de ser un nicho, no deja de ser un sector. También daba cuenta de la incapacidad de generar los ingenieros que necesitamos y por lo tanto la alta empleabilidad que hay y el déficit que tenemos en ese segmento, también en materia informática, los emprendedores en sí también. ¿Crees que había que poner más foco del Estado, apuntalando eso, dando más incentivos, otorgando más becas, apoyando más todo eso, para que esto después tenga un correlato, digamos? Sí.
Sí, a ver, partamos de la base de que el talento tecnológico, digamos, o con habilidades de producción tecnológica es escaso a nivel mundial, ¿sí? Hoy hay una escasez a nivel global y por eso muchas compañías vienen a la Argentina a reclutar ese talento, como así también van a otras partes del mundo, ¿sí? Dicho esto, muchos estados y muchos países son muy inteligentes respecto de convertirse en polos tecnológicos, ¿sí? Irlanda, como te mencionaba anteriormente, es un gran ejemplo. Ahí en mi experiencia, digamos, trabajábamos personas de 50, 60 países del mundo. Israel es otro gran ejemplo. Singapur se empieza a consolidar ya hace unos años como el hub, el polo en el sudeste asiático. Y yo creo que en Argentina tenemos la capacidad de hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, eso requiere esfuerzo y voluntad y recursos del Estado, pero no solamente del Estado, sino de múltiples actores, ¿sí? Entonces es un trabajo conjunto que se hace entre distintos actores, las empresas, las entidades educativas y el propio Estado. De hecho es algo que ya viene sucediendo y de vuelta lo podemos sintetizar o está bien enmarcado dentro de la ley de conocimiento, que es algo que hemos empujado de manera sistémica casi que independientemente del color político también, ¿no? Sí, es claro, algo de hecho lo aprobó el pasado gobierno y lo va a mantener y va a profundizar este gobierno según el compromiso. Ahora, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarte lo obvio, digamos. Todo eso que vos marcás de reglas de juego y demás, y los países que mencionás tienen estabilidad macroeconómica, tienen sustentabilidad, tienen, por supuesto, problemas como todo el mundo, pero no discuten todo el tiempo y sistemáticamente los mismos temas, los default eventuales, la alta inflación, las emergencias aquí y allá, casi totales, la pobreza en torno al 40%, etc. Si lo que vos marcás, que en Argentina ya sucede, pasa con todo eso, no quiero imaginar con estabilidad y demás. ¿Me equivoco? No, no te equivocás, estás en lo cierto. Pero fíjate que tenemos la gran oportunidad de que independientemente de los problemas, los desafíos o la coyuntura que vayamos teniendo a lo largo del tiempo, la que hemos tenido y la que vayamos a tener, esto representa una gran oportunidad. Por ejemplo, hay dentro de la industria tecnológica hay una serie de tareas, ¿sí?, que son bastante mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación, necesito personas que hagan el test de esa aplicación, que básicamente verifiquen que una funcionalidad funcione correctamente, ¿sí? Entonces, básicamente consiste en entrar a una aplicación, apretar un botón, tratar de ejecutar una funcionalidad, etc. Eso se puede hacer de dos maneras, de manera automatizada o de manera manual, ¿sí? En general, lo que sucede es que lo hacemos primero de manera manual y después tratamos de automatizar esa tarea. Esa tarea manual no es demasiado compleja, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un muy buen ejemplo de cómo, con un nivel de educación relativamente básico para gente que no necesariamente esté formado, que no necesariamente tenga una carrera académica, que no necesariamente incluso haya terminado el colegio, se pueda insertar y colaborar en la industria tecnológica cumpliendo una función muy específica, ¿sí?, de no demasiado alto valor agregado, pero no por eso menos importante. Si esa es la puerta de entrada para que una persona que hoy no forma parte del sistema educativo se inserte, y no solamente se inserte, sino que se inserte en una industria de alto crecimiento y después esa persona, por voluntad propia y también por voluntad de la empresa donde trabaja, se sigue formando, en el transcurso de 2 o 3 años podemos tener un profesional que, si bien no necesariamente pasó por un proceso de educación formal, está cada vez más calificado para operar dentro de la industria tecnológica. Y eso no nos pone demasiado lejos de poder exportar esos servicios, o mismo que esa persona termine viviendo en otro país, cobrando en moneda extranjera, y entonces en el lapso de 3, 4, 5 años logramos convertir un no profesional en un profesional, digamos, en una industria avanzada como es la tecnología, que luego a su vez se puede desempeñar en cualquiera de las industrias tradicionales como hablábamos anteriormente, pero siempre cumpliendo esa función dentro de la capa tecnológica. Entonces yo ahí veo una oportunidad muy grande para que nosotros como sociedad demos grandes pasos hacia adelante, y bueno. En un ratito vamos a hablar con la fiscal Daniela Tupuy. Cuando la tengamos en línea me avisa el equipo de producción a propósito de uno de los casos del día. Pero es apasionante hablar con Gastón por estas cosas que para muchos de ustedes serán usuales, para otros no tanto, y que descubrimos juntos. Gastón, yo quiero preguntarte sobre el mundo que viene, en términos sencillos para el que nos está viendo. ¿Qué va a cambiar en la medicina? ¿Qué va a cambiar en el sistema bancario? ¿Qué va a cambiar en aquello que al menos conocés, en la relación nuestra con el Estado, a propósito de la vivencia que tuviste en Irlanda, pero no solo ahí, lo que sucede en Eslovenia, en otros países? Es un país que es modelo, ¿no?, que ha crecido mucho.
con mucha inteligencia artificial aplicada, etcétera? ¿Cuál es? Sí. A ver, hay muchos. Yo creo que, en definitiva, distintos países tienen distintas cosas para traer a la mesa. Por ejemplo, un caso súper interesante es el caso de Estonia, ¿no? Estonia. Estonia básicamente creó un gobierno digital. Estonia, que era parte de la Unión Soviética, se independizó y se creó como Estado independiente hace 2 décadas aproximadamente, poco más. Y en ese momento tomó una decisión muy relevante, que era poner en la dirigencia política a, en ese momento, jóvenes de entre 30 y 40 años. Y esas personas pensaron, idearon un modelo de país muy basado en la tecnología. Y hoy es un Estado que no solamente es un gran polo del emprendedurismo, sino que es un modelo a nivel internacional. Y para darte un ejemplo, ellos tienen una política a través de la cual cualquier ciudadano a lo largo de su vida solamente tiene que darle su información a un ente del gobierno una sola vez. Entonces, por ejemplo, vos te presentás para renovar tu licencia de conductor y das tu fecha de nacimiento. Entonces, ese ente guarda tu fecha de nacimiento. Después, cuando vos te presentás 6 meses después a, por ejemplo, hacerte el documento, el documento, le mencionas cuál es tu nombre, y gracias a que el primer ente guardó la información de tu fecha de nacimiento, ese segundo ente ya lo tiene y no te lo tuvo que volver a pedir. Entonces, es un gran ejemplo de cómo ellos tienen información centralizada, pero que fue capturada a través de organismos descentralizados. Ese es un muy buen ejemplo de un Estado modelo, digamos, a nivel internacional. Bueno, Gastón, ¿qué mundo viene? Mirá, viene un mundo, primero y principal, apasionante. Viene un mundo con una velocidad y una tasa de aceleración impresionante, siempre facilitado desde la tecnología, ¿no? Y viene un mundo donde probablemente la inteligencia artificial cobre un rol cada vez más importante. Y se habla de la inteligencia artificial como la nueva revolución industrial, ¿sí? En la revolución industrial, básicamente, el gran paso hacia adelante que dio el mundo y dio la sociedad fue la posibilidad de manufacturar, digamos, de manera mucho más eficiente, y las máquinas empezaron a ejecutar tareas que de otra manera hacían los humanos con mucha más eficiencia y con mucha más productividad. Ahora vamos a entrar en una etapa donde cada vez más, digamos, las máquinas, los robots, la tecnología van a incluso tomar decisiones por nosotros. Entonces, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, ya cada vez más son populares los dispositivos que están en nuestra casa, dispositivos que podemos usar para escuchar música, por ejemplo, pero con los cuales podemos interactuar y a los cuales les podemos hacer preguntas y a los cuales les podemos delegar determinadas tareas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un vaso de vidrio en Internet, le puedo delegar esa tarea al robot, en este caso un aparato, un hardware, y toda la inteligencia artificial que ese robot, que esa tecnología tiene, per se, y también por el conocimiento y por la propia interacción conmigo, va a tomar la decisión respecto de cuál es el vaso más conveniente, buscando el precio y la calidad que yo suelo buscar. Y así sucesivamente la tecnología y la industria, la inteligencia artificial van a ir cobrando una parte muy importante en nuestra vida cotidiana. ¿Las operaciones a distancia van a poder hacerse o el médico va a tener que estar en el lugar? No, eso ya es una realidad, digamos. Muchas de las compañías que están presentes en la industria médica y sobre todo las obras sociales, mismo en la Argentina, ya ofrecen servicios donde la primera consulta es una consulta virtual, de manera que achica esas distancias y genera muchas eficiencias en el sistema. ¿El banco, como lo concebimos hoy, cambia radicalmente en 2, 3, 5 años? Yo creo que sí, o sea, la sociedad y los individuos vamos a seguir teniendo necesidades financieras y esas necesidades financieras cada vez se van a ir sofisticando más, ¿sí? Ahora, el banco, tal y como lo conocemos, también va a ir mutando, ¿sí? Y si pensamos en nuestra actividad cotidiana, tenemos muchas microdecisiones financieras. No es solamente dónde deposito mis ahorros o dónde invierto mis ahorros o si necesito una caja de seguridad, sino que tenemos muchísimas interacciones, muchas veces en forma de micropagos, que son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, si necesito cargar la tarjeta de transporte, si necesito pasarle plata a un colega, un familiar, un amigo, si necesito precargar algún servicio, si necesito pagar alguna factura, etcétera, etcétera. Entonces,
Básicamente lo que empieza a suceder es que la tecnología y distintas plataformas nos empiezan a facilitar la vida en ese sentido. Entonces empezamos a dar muchas soluciones de pagos y de ahorro que nos ayudan a administrar nuestra vida financiera de mucho mejor manera que antes. ¿Cuánto hace que existe la telefonía con datos? ¿10 años? Aproximadamente, sí. ¿Cuánto hace que WhatsApp, podemos hablar, etcétera? ¿3 años? Poco más. Hablar, sí. Hablar 3, 4 años. En 5 años, ¿qué va a tener esto? Bueno, a ver, en 5 años seguramente el teléfono celular como lo conocemos hoy no sea tal. Es decir, vamos a seguir teniendo teléfonos celulares, pero seguramente vamos a evolucionar a un mundo donde ya no sea un teléfono celular. Por ejemplo, hoy la gran apuesta de muchas compañías, cosa que inició Google hace muchísimos años y hoy pareciera que Apple está trabajando en eso, como muchas otras compañías, es en forma de lentes, ¿sí? Que pueden ser un lente de contacto, puede ser unos anteojos que básicamente van a tener mucha tecnología, van a cumplir la función que cumple el teléfono, pero también va a tener muchas otras. Entonces imaginémonos a nosotros caminando por la calle y pudiendo ver distintas capas, ¿sí? Por sobre lo que vemos actualmente. Entonces, si voy caminando por la calle y me acerco a una intersección, probablemente los propios anteojos me alerten de que hay un auto o una moto o una bicicleta acercándose a determinada velocidad o mismo que se está cayendo una maceta del balcón de arriba. Entonces empezamos a tener capas por sobre, digamos, lo que nosotros como seres humanos somos capaces de identificar e interactuar. Quiere decir que vamos a ser Iron Man. Bueno, porque maneja todo con el anteojo, claro. Puede ser, puede ser. Sí, decir que ya los superhéroes van a hacer realidad entre nosotros. Sí, bueno, eso es lo apasionante. De hecho, los supersónicos, los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos, en muchos sentidos no están demasiado alejados de la realidad. De hecho, estuve en una conferencia hace un par de semanas donde contaban algunos casos muy interesantes de cómo los robots están empezando a interactuar con nosotros, no solamente en tareas mecánicas, sino con un sentido de empatía. Entonces, por ejemplo, un robot que se sienta a aprender matemática con un chico de 3, 4 años y que lo alienta, es decir, que tiene inteligencia emocional, que se puede acercar, que puede alentar al chico, que puede decirle que confía en él incluso cuando hizo mal la cuenta. Entonces empiezan a cobrar empiezan a tener una relevancia muy superior y diferente a la que estamos acostumbrados. Pau, sumo un solo dato. Yo ofrecí mi cara para unos robots de futuro que es para esto justamente. Gracias, Gastón. Un placer, Paulino. Muchas Enorme gracias. placer de que hayas estado aquí con nosotros. Me paro, te pido disculpas, pero el tiempo nos apremia y estamos en el cierre. Lo mejor, felicidades. Muchas gracias, igualmente.